Saludos amigos de todo el mundo. Hoy tenemos un tema fundamental, el tema fronterizo. Una isla, hay muchas personas que dicen, esta es la única isla donde hay dos naciones. Y no es así, porque en Cuba hay dos naciones también. Se olvida que aunque cuando Estados Unidos recibió de España en ocasión de la derrota de la guerra americana española, a Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, todavía la independencia de Cuba, si bien se había peleado heroicamente, pero no se había firmado, y aunque estaban en discusiones en París, no había un protocolo ya firmado, vigente, y por tanto Estados Unidos entendió que Cuba todavía no era libre y que más bien contribuyó a su libertad, lo cual en muchos sentidos no fue cierto. Pero Estados Unidos aprovechó y se quedó con los 48 kilómetros de Guantánamo. Y aunque fue una mezquindad, porque ya Cuba, sobre todo los negros y los mulatos de Cuba, bajo el sable y los cañones de Máximo Gómez y otros héroes cubanos, habían peleado y ganado su libertad, lo cierto es que todavía no lo había concretado. Y en ese sentido, Estados Unidos entendió que con el mismo asentimiento que ellos daban a que Cuba fuera independiente, ellos también tenían el derecho originario a quedarse con esa área. Y por eso en Cuba también hay dos naciones, como lo hay en San Martín y otros lugares. Pero sí tenemos la singularidad de compartir la isla, no como algunos dicen, la media isla. No, nosotros no tenemos media isla, nosotros tenemos 2/3 de isla, porque la isla tiene 76 kilómetros, 76,000 kilómetros cuadrados, y nosotros tenemos 49,000 redondeando. Entonces son 2/3 y yo no regalo ese tercio. Ya Trujillo regaló demasiado en el tratado que vamos a revisar y a ver en esa revisión que se hizo del tratado del 21 de enero de 1929 y que se hizo en marzo del 1936, donde cuando leamos vamos a ver que parece que fue una revisión de un tratado para que República Dominicana le concediera todo lo que Haití pidiera. Incluso así mismo está redactado, se lo voy a leer. Cuando dice, República Dominicana acuerda lo que propone Haití, o Haití propone y República Dominicana acepta. Y en eso, los que han hecho los cálculos dicen que fueron casi 8,000 y tantos de kilómetros cuadrados que fueron cedidos bajo una forma u otra, y además con la forma casi primitiva como se delimitaban las fronteras. Entonces no había GPS, no había una serie de tecnologías, y por tanto era desde el cruce de camino, que en creol y en francés, cruce de camino, así como ustedes oyen decir ese supermercado, Carrefour o Carrefour, así que se dice cruce de camino en francés, Carrefour. Justamente ese supermercado nació en un cruce de camino, por eso se llama así allá en Francia, cerca de París. Bueno, entonces vamos a ver todos. Antes tengo algunos comentarios. Este programa, que siempre es posible gracias a la comprensión de una emisora y de unos empresarios y de una familia que entiende la importancia que reviste contar con un medio educativo, pero que pueda incidir de alguna manera, y ojalá sea así, entre quienes toman las decisiones en el país. Porque usted que nos escucha es el primer responsable de que su voz se pueda escuchar. No es solo el que está en el poder,
es que usted se prepare para participar en el proceso democrático. Tiene que saber algo más cada día, tiene que tener las informaciones pertinentes, las informaciones útiles, necesarias, porque si no, entonces su participación, sus opiniones van a ser diciendo tonterías siempre. Esas cosas que uno dice en la calle, como si le duele o no lo siente. No, prepárese, porque así es que usted le da contenido a su voto, a su opinión en el proceso democrático. Mientras más preparado esté usted como ciudadano, más responsable es. Eso es lo que llamamos ciudadanía responsable en el proceso democrático. Por tanto, gracias a la familia Rodríguez, a Bienvenido Rodríguez, toda su familia, a don Willy, que es el gran director de este esfuerzo que se produce cada día. Una emisora es una empresa, pero es una empresa que tiene que fabricar sus productos cada día, y uno ni sabe cómo van a ser cuando el sol empieza a alumbrar el planeta. Hay que hacer una producción diaria. Mi primer comentario es el siguiente, es de naturaleza médico respecto de la COVID. Miren, el COVID no tiene nada de nuevo. La COVID es la pandemia. El virus es el SARS-CoV-2. El virus es masculino, pero la pandemia es la COVID. Por eso es que uno tiene que decir, él tiene la COVID, pero no diga él tiene el COVID, porque el COVID es el virus. El masculino es el virus y la pandemia es femenina. Entonces, a mí me dio la COVID en diciembre, pero salí fortalecido. Y entonces a otros queridos amigos y hermanos y familiares, mi hermana Justina, la pobre que tiene ya 83 años, 84, la tiene. Queremos que todo lo pueda superar bien. Mi sobrino, este mal se está expandiendo. La suerte es que tiene una bajísima letalidad, aunque una alta contagiabilidad. ¿Qué queremos decir? Como virus, hay millones de virus, pero afortunadamente el 99-98% son todos positivos, y la vida es posible gracias a esos virus. Gracias a ellos es que estamos vivos. Ahora bien, algunos son patógenos, causan enfermedad y hasta matan si usted se descuida. Pero la mayor parte de los virus están en el reino vegetal, en otros reinos, no entre los humanos. Este mismo, la Universidad de Stanford, en su medicina arqueológica, lo descubrió que 3.300 años antes de Cristo apareció el Delta coronavirus. 3.300 años antes de Cristo. 2.800 años antes de Cristo descubrió también el beta coronavirus y el gamma coronavirus 1400 años antes de Cristo, y 800 años antes de Cristo detectaron también una cepa que se llamaba alfa coronavirus. Ahora, esa familia de coronavirus estaba en los humanos. Fue en 1896 que hubo un traslado, y de bovino saltó a humanos. Pero en eso empezaron a estudiarlo, pero vino entonces la pandemia H1N1 de 1918, que le llamaron la gripe española, como una ironía, no porque tuviera nada que ver con España. El virus realmente nació y se desarrolló en las tropas americanas que estaban emplazadas en Boston. Como Estados Unidos no quiso entrar en la Primera Guerra Mundial, sino hasta el final, entonces cuando se hundió el Lusitania, que fue la excusa que se encontró, un barco turístico muy grande, Lusitania, entonces Estados Unidos, como allí murieron muchos estadounidenses, iba a decir un error, iba a decir norteamericanos,
Norteamericanos son los mexicanos, norteamericanos son los canadienses, norteamericanos son... ¿Por qué tengo yo que estar hablando mal de que norteamericano? Por referirme a los estadounidenses. Bien, entonces los estadounidenses entraron a guerra bajo el presidente Woodrow Wilson, a quien también le dio la fiebre española, y por eso surgió luego, dicen muchos teóricos, dentro de ellos Kissinger, que no es nada más ni nada menos, que la Segunda Guerra Mundial tuvo su origen en que al darle la gripe española a Woodrow Wilson, este modificó mucho su pensamiento, lo alteró demasiado y cambió de opinión. Él había mantenido que en la guerra, en los tratados que se hicieran, no se deberían repetir humillaciones a un pueblo como el alemán. Bueno, ¿quiénes eran los aliados de Estados Unidos, de Francia y de Gran Bretaña? Los aliados eran Japón, eran Italia, pero que luego se volvieron contra Estados Unidos, contra Francia y contra Gran Bretaña, y los aliados también, el otro aliado era Rusia, pero que Lenin sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial porque estaba exiliado en Alemania y los alemanes lo llamaron, se dice que le mataron en un tren con todos sus seguidores, que no eran muchos en Alemania, y entonces le dieron todo el dinero posible para que empezara un movimiento de agitación tan fuerte en Rusia que estaba ardiendo, y entonces tomar el poder. Y así mismo ocurrió. 9 meses después estaba en el poder, y su primera medida fue sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pero ¿qué queremos decir? La gripe española se le puso así porque España no estaba encuadrada en ninguno de los grupos en que estaba dividido el mundo en la guerra, y entonces era la única que informaba y decía: lo que está matando más gente no es la guerra, es una señora pandemia. Acuérdese que España tenía a Ramón Menéndez y Cajal, uno de los más grandes científicos en biología y microbiología, que para ese entonces era de la gloria, era España y Francia trazaban la ruta del mundo en materia del desarrollo microbiológico. Bueno, y entonces se le puso así. Y como que se perdió el interés por los coronavirus, porque todavía no habían entrado con su garra a demoler a los seres humanos. Fue en 1960 entonces. Pero ¿qué pasó primero con la Primera Guerra Mundial? Que unos dicen que mató como 50 millones, otros 100, porque la vacuna vino a encontrarse en 1953. Y esa vacuna desde 1918 estuvo matando gente hasta 1953, que se le encontró la vacuna. En 1960 vuelve el interés sobre el coronavirus. Y en el 2002 aparece el síndrome respiratorio agudo, que llenó de terror a todo el mundo, y Francia misma convocó a la farmacéutica y le avanzó casi 400 millones. Búsquenme esa pandemia, esa vacuna como dé lugar. Y bueno, ¿por qué? Porque las farmacéuticas, que son negocios perversos, muchos de ellos, así como nos crean medicina, pervierten en las prácticas y dejan que las pandemias avancen, porque si sacan la vacuna pronto, entonces no tienen a quién vendérsela, y si la sacan pronto y la vacuna detiene la epidemia, ya dejaron de vender, y su gran negocio es vender mucho. Entonces dejan que las pandemias se generalicen lo más posible para entonces salir con las vacunas. En este caso ha habido una excepción, porque los presidentes tomaron carta en el asunto y casi forzaron a las grandes megafarmacéuticas, que por eso las Naciones Unidas
tiene que ser el ente mundial que financie todos los institutos de biogenética, de creación de medicamentos para pandemias y de vacunas. Deben ser las Naciones Unidas que lo financie. Eso no debe ser un mercado persa, no debe serlo. Y las Naciones Unidas, y por eso nosotros, tan pronto salió la pandemia en abril, aunque estábamos en campaña, le escribimos como miembro de la alta dirección un memorándum al actual presidente Luis Abinader para que por los medios que él tuviera hiciera llegar a las Naciones Unidas como una propuesta. Y ahora que es presidente, debe impulsar esa propuesta para que sea las Naciones Unidas las que financie el desarrollo de los medicamentos de estas endemias o pandemias que afecten la salud del mundo. Bueno, pero ¿dónde queremos ir? Queremos ir a lo siguiente. ¿Cuál fue la única nación del mundo? Vamos a ponernos en contexto. Hay 206 países, pero hay 194 naciones. Ya todas están registradas, incluso ya los que eran miembros del bloque socialista soviético, ya todos están registrados en las Naciones Unidas. Algunas de manera simbólica, como Suiza, que nunca ha querido ser miembro de plenitud de derecho, pero es observador. Bueno, y la Santa Sede, que es una pseudo nación, pues son 44 cuadras dentro de la región en Roma, llamada la región de Leteranato, donde se hizo cuando Nerón expropió a la familia Leterano esa parte de Roma, luego se la donó a la iglesia, y la iglesia hizo primero la Basílica de Letrán y luego la Basílica de San Pedro, y ahora un tribunal en Roma, en Italia, le está devolviendo esas tierras a sus legítimos dueños. Y bueno, el Vaticano tendrá entonces que cantearse. Pero bueno, son de las cosas que ocurren en el mundo. Pero, ¿cuál es nuestra observación para los jóvenes que dicen que no se quieren vacunar, y algunos rebeldes, y gente que creen que descreen en todo, que tienen incluso como singularidad personal darse el lujo de decir yo no creo en eso, de nunca creer en nada, y creer que con eso son singulares, son más guapos que todo el mundo, son más cultos, son más especiales. Pues yo le voy a contar lo siguiente. La única nación que no se acogió a ninguna medida sanitaria, ni distanciamientos, ni confinamientos, fue Suecia. Oigan, entren a la red. La única. ¿Cuáles fueron las? ¿Por qué? Porque Grayson y Tingers, que es el ministro de Salud, que todavía no lo han destituido, porque han tenido un fracaso brutal. Y Suecia es el país de la ciencia. Las naciones, porque ustedes oyen hablar de Alfred Nobel, por el que está el premio Nobel, pero si usted se busca su familia, hasta 12 generaciones atrás eran científicos notables de los avances más grandes del mundo. Esa familia debe tener, no sé, una cantidad enorme de patentes y sus primos. Un país de genio. Solo tiene 10 millones de habitantes, 560,000 kilómetros cuadrados más o menos, y es una nación pequeña, pero produce los mejores automóviles, la mejor en mecánica, la mejor, busque los Volvos, busque todas las cosas que son suecas, y esos antiguos vehículos Saab, que era una fábrica realmente de aviones y de cuestiones. Es un país de genio. Pero Suecia dijo, con su genialidad, no, es mejor que logremos la inmunidad de rebaño. The herd immunity. Que todo el mundo se contagie para que entonces todos desarrollemos anticuerpos y allí entonces estaremos al nivel de ya
pasos de avance. Pues ¿saben qué pasó? Que todavía no han logrado la inmunidad de rebaño. Suecia tiene como 6 millones de habitantes. Digo, 10 millones dije. Noruega tiene casi 6 millones de habitantes, sus vecinos, porque son de la península escandinava, son Dinamarca, ellos, también se incluye a Finlandia. Entonces son Suecia, Dinamarca, Noruega. ¿Cuáles son los números? Bueno, Suecia tiene 14.700 fallecidos. 14.700 fallecidos. Noruega tiene como 490. Oigan la diferencia. 10 veces, no sé, un factor de múltiplo, dividirlo. En Dinamarca tienen solo como 160 fallecidos y Finlandia unos 1.300 y tanto. Busquen esos números. Es decir, el modelo de la inmunidad. Pero ahora está comprando vacuna a 2 manos. Y ahora para el programa COVAX de la OMS acaba de comprar 1 millón de dosis para donarla a África, porque ahora el programa de la OMS no tiene dosis porque los países ricos no están donando nada. La Constitución Dominicana dice que una de las obligaciones de la persona es cuando hay calamidad o enfermedades que afectan a la mayor parte de la población que no tiene recursos, deben contribuir. Los ricos dominicanos también se están haciendo los locos y no están donando nada. Al principio dieron unos chelitos por ahí, como hizo Barry Gold, que le adelantó unos dolaritos al gobierno y quiso volver loco al país, de que había adelantado, no ha pagado nada, no ha dado nada tampoco. Y hay que decirlo, porque estos son los momentos en que usted o es o no es. Y por eso los que tenían una actitud adversa hacia China están cambiando también de opinión, porque ahora los malditos chinos, el diablo prendió en candela, entonces es el único que está salvando países pobres, porque el 81% de las vacunas la han comprado los ricos y solo el 0.3%, oiga bien, el 81% de las vacunas la han comprado los ricos. Yo no le digo a nadie que tenga mucho dinero que si puede comprar una cosa para salvar su vida, no lo haga. Pero que las naciones después, porque ¿cuál fue, dizque, el beneficio, si hubo uno, de la Segunda Guerra Mundial? O la proclamada, y los abogados sí saben mucho de esto, la igualdad de derecho entre los estados. Eso fue lo que emergió y por eso se crearon en Bretton Woods en 1948, primero antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, en San Francisco. Creo que fue en junio o mayo, finales de mayo, junio, que se reunieron 50 naciones y crearon las Naciones Unidas. Pero luego, en 1948, es que se reúnen en un proyecto turístico al norte de Nueva York y se crea allí el Banco Mundial, que originariamente se llamaba, y así se llama en realidad, The World Bank for Reconstruction and Development, el Banco Mundial para la Reconstrucción y el Fomento o el Desarrollo. Pero se abrevia Banco Mundial. El International Monetary Fund, el Fondo Monetario Internacional. Y entonces la OMS, the World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud. Pero se creó también la OMS, the World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio. Se creó también WAITRO, que poca gente lo conoce, que es el Organismo Mundial para las Tecnologías, el de las Culturas, que es la UNESCO, para los refugiados, y así son como 156 entidades que están bajo el sombrero de las Naciones Unidas.
Pero todas esas organizaciones, sobre todo Estados Unidos, que tienen la responsabilidad dentro de esa creación de organismos, se le dio la responsabilidad porque manipuló y no permitió que se creara una nueva moneda por ser la nación económicamente más poderosa del mundo, manipuló para que fuera el dólar el que se quedara como la moneda. Sí, pero el acuerdo que se hizo sí va a ser el dólar. Ya al final dijeron los británicos, donde estaba Lord Maynard Keynes, el doctor Keynes, de los famosos economistas ingleses y británicos, el más sobresaliente premio Nobel, estaba en esa reunión. Y bueno, sí, pero bajo la condición de que el dólar sea libremente convertible y cueste una onza de oro libremente convertible ante el oro, y que el oro costara $12 la onza y que Estados Unidos no pudiera utilizar las emisiones de dólares para corregir sus cuestiones de financiamiento interno, crisis internas que se debieran a políticas económicas particulares del país. Pero ¿qué hizo Richard Nixon el 15 de agosto de 1973? Que ante un discurso ante las naciones, dijo: "The dollar will not be backed by gold anymore." El dólar no va a ser respaldado por el oro más. Y será una legal tender note. Y va a ser una moneda de solo de curso legal. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora hay dólar para todo. ¿Por qué Estados Unidos puede emitir tantos trillones y trillones de dólares y no genera aparentemente inflación? Porque financia sus desbalances, sus déficits. Nosotros los financiamos, los déficits presupuestarios, colocando bonos soberanos y tomando préstamos. Estados Unidos, ¿cómo lo hace? Que siempre tiene el 30 y el 35% de déficit. Un país que sus presupuestos, el presupuesto de Estados Unidos son 5 trillones, el PIB del mundo es 78 trillones, Estados Unidos tiene 19.6 trillones de PIB, el 23% de el PIB del mundo lo tiene esa sola nación que nada más tiene el 5% de la población. Entonces, lo peor es que emite tantos dólares y no nos ayuda, porque si ya el dólar es una moneda de todo y el dólar no vale nada porque no está respaldado en oro, entonces, ¿qué es lo que le da valor al dólar? Que cuando se emita usted lo acepte y el mundo lo acepte y lo acepte yo. Pero si es de todo, ¿por qué no nos beneficia a todo? Entonces es de todo para darle valor, pero es patrimonio y monopolio de un solo emisor. Eso tiene que ir a las Naciones Unidas también, para que el dólar o deja de ser moneda de todo o es una moneda de todo. ¿Cómo? Ayudándonos a todos. Ahora, América Latina debería tener una emisión, recibir una emisión de 2 o 3 trillones de dólares para acomodar sus economías, porque, óigase, esto está duro. Está duro. La clase media y los informales en este país no han recibido un chele porque el gobierno no le ha podido dar, no se puso eso al principio, pero sí se le ayudó a los más ricos, como siempre, ayudándole a pagar los empleados, en lo que se ha ido como 400 mil millones de pesos. Y a los muy pobres, el pobre de pobreza, se le puso el quédate en casa, otros chelitos ahí. Ajá, pero y eso poblacionalmente, en términos de población, ¿cuánto hace? Eso es como el 20 o el 25% de la población. Al 75, al 70% no le ha tocado nada. ¿Y qué significa tener un año casi y medio comiéndose los dientes con la muela? Por eso hay que pensar en lo que estamos, y este espacio es para advertir, porque si nuestra misión es educar, queremos también hacer otra observación de muy buena voluntad.
se está haciendo trabajo en el puente Juan Pablo Duarte. Pero una muy calificada compañía de ingenieros se me acercó y yo fui a verlo. Y allí lo que se está haciendo es cosmético. En las juntas se están arreglando, están haciendo algunos arreglos. Pero yo tengo fotos aquí de cuál es la gravedad de ese puente y eso no se está incluyendo. De que porque cuesta mucho. Y esto sí que puede poner este puente en peligro. Aquí hay esos tirantes, esos cables que agarran el puente, tienen unos amarres en unas partes de acero. Y entonces esa parte de acero están bloqueadas con un aceite para que no entre el aire y el aire no contamine oxidando los cables. Yo sé que no se está entendiendo mucho lo que digo, pero al ustedes saber que no soy muy tonto, tienen que pensar que esto es grave entonces. Entonces, ese aceite está chorreando, está filtrando, como dicen ahora, liqueando. Y eso no se está corrigiendo. Y eso sí es grave. Eso es lo que hay que corregir. Y tengo las fotos aquí, tengo todo, y voy a invitar a una compañía de... No una compañía, no. La compañía Yellow, que hizo el puente más audaz que hay en este país, que está participando como de los puentes más audaces del mundo, que es el puente del tren entre Santo Domingo Este y la capital, al lado del puente de la 17. Ya muchos los consideran casi una obra maestra. Y esas personas, de buena fe, estamos diciendo, porque aquí, desde que usted está en el poder, cree que todo lo que se dice, que no lo dice usted, ya es de mala fe. Porque una de las cosas del país es que todo está mal hasta que usted no llega. Desde que usted llega, solo se puede decir que todo está bien, porque todo se arregló porque usted llegó. Oigan, pero qué insensatez. No, así no es. Y por eso es que nosotros nos sentimos tan bien no teniendo ninguna posición, porque considero que hago mejor trabajo siendo aquí como un predictor, como un pronóstico del tiempo, porque amo tanto mi país que creo que contribuir de esta manera lo hago mejor. Tengo los expertos en... El título de este programa es Fronteras, escenario de conflictos. ¿En cuál frontera del mundo no hay una confrontación? ¿Qué es una frontera? Es una línea imaginaria que se convierte en física cuando se ponen hitos, mojones o pirámides, objetos físicos para marcarlo, entre dos naciones soberanas, como en el caso que nos ocupa. De un lado está el pueblo haitiano y del otro lado está el pueblo dominicano, que hay que recordarnos a nosotros los dominicanos, que a veces tienen un complejo de superioridad tan grande, porque los dominicanos estamos hablando de pobreza y de que somos pobres, pero de que nos queremos sentir imperialistas empezamos a hablar de la miseria de Haití. Ya de que hablamos de los pobres haitianos, ya somos ricos, y ya somos blancos y rubios. Y no, y de milagro no, los ojos verdes. Entonces, yo les recuerdo a los dominicanos, siempre recuérdese que nosotros ni existíamos ni estábamos pensando existir cuando nació Haití, que Haití nació en el 1804. Recuerde que Estados Unidos se hizo grande porque Napoleón, al ser humillado en Haití, oigan lo que estoy diciendo, resulta que esa pela que le dieron los haitianos a Napoleón, por lo que fuera, por las enfermedades, porque fueran bravos, porque no lo fueran, porque el territorio, ellos no lo... Por lo que sea, cuando usted le gana una guerra a otro, se la ganó. Y eso no fueron 3 barquitos, fueron miles, como 38 o 40 mil
franceses, o 50.000 dicen otros, y ahí vino nada más y nada menos que Víctor Leclerc, el esposo de Pauline, la hermana menor de Napoleón, y él murió en los brazos de ella en el mar, en la batalla. Entonces, eso, como era la colonia más rica de Francia y casi que pudiera tener potencia alguna, ridiculizó a Napoleón y le hizo entonces pensar, porque en 1801 España era dueña de lo que se llama los territorios de Luisiana, desde New Orleans hasta Minnesota, 2.1 millones de kilómetros cuadrados. Hoy 15 estados de Estados Unidos eran territorio español. Pero Napoleón, en 1801, con todo su poder, presionó a España para que le cediera los territorios de Luisiana, que habían sido antes también franceses. Por eso se llamaban de Luisiana, por Luis XIV, Luis, que sí o qué. Entonces, Napoleón, con esa derrota que sufrió en Haití, entonces reflexionó y dijo: me voy a concentrar en mis operaciones en Europa y salgo del Nuevo Mundo, porque Napoleón tenía planes de convertirse en un imperio en el Nuevo Mundo y ya tenía esa cabeza de playa, 2.1 millones de kilómetros cuadrados desde New Orleans hasta Minnesota. Y entonces, cuando en tiempos de Thomas Jefferson empezó Estados Unidos, las 13 colonias, que solo eran 842.000 kilómetros cuadrados y 1 millón de habitantes, tenían problemas con España por el uso de las facilidades portuarias de Luisiana para exportar su producto agropecuario, que era lo que se exportaba entonces. Entonces mandaron una misión a Francia, cuando Francia tomó control de todo esto, para que le permitiera el uso de los puertos o territorio para ellos construir puertos en el sur, en Luisiana. Y le dice Talleyrand, que era el canciller: attendez 2 semaines, esperen 2 semanas, que el emperador tiene una gran noticia. A las 2 semanas los llamó. ¿Cuál fue la gran noticia? Le vamos prácticamente a regalar los 2.2 millones de kilómetros cuadrados para que Estados Unidos siga haciéndose grande y Gran Bretaña jamás lo recupere. Y así mismo lo dice Napoleón, cuando a final de cuentas lo vendieron como por 24 millones. Pero imagínese usted, 24 millones de dólares por 2.2 millones de kilómetros cuadrados. Todos esos estados de Luisiana, Alabama, Arkansas, Minnesota, Illinois, Kansas, todo eso fue lo que le cedió Napoleón. Entonces, yo le recuerdo, ahora que vamos a hablar de la frontera, que Haití fue primero república que nosotros, que esa de que invasión de eso hay que estudiarlo mucho, de que porque como nosotros no existíamos en el 1822, entonces ¿por qué los dominicanos deben sentir de que un sentimiento de que nos invadieron? Y una serie de cosas que se han ido construyendo. Tenemos legítimos derechos a sentirnos dominicanos, rajándonos de orgullo. Imagínense, lo dice una persona que siendo pobre, viniendo de un batey y de el Simón Bolívar, barrio Simón Bolívar, el Capotillo, es que la Cañita, estudiando en Estados Unidos, me caso con mi esposa Sandra, y cuando ella estaba en estado, mimándola, porque ella era es muy linda, cosa en los hospitales, esta muchachita va a dar a luz allá, nos dijimos, ella y yo, pero y nosotros hemos venido a tener hijos gringos aquí, porque nosotros que somos dominicanos. Entonces ponte a trabajar en la cafetería, y yo me puse a trabajar en la cafetería para ganarme el pasaje, para que mi esposa viniera a dar a luz a mi hija aquí, a mi país. Cuando usted hace eso, porque usted tiene las
los sentimientos y las cosas de esa patria chiquita, llena de problemas, como sea, muy hondo en su alma. Entonces, cuando yo hablo esto es para que seamos patriotas, pero les dejemos a los otros que también lo sean. Porque nosotros ni podemos quitar a Haití de ahí, ni lo podemos empujar, mandarlo para, ¿verdad? Ni le podemos construir una yola a todos. Entonces, exijamos que nos respete y respetémoslo nosotros. De todas maneras, ese es el tema de hoy. Tenemos aquí la revisión del tratado que hizo Trujillo, y entonces no voy a prolongarme porque quiero que sean nuestros expertos. Está en 2 idiomas, dice Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, presidente de la República, benefactor de la patria. Oigan cómo eran los documentos de antes. Por cuanto el día 9 de marzo del año de 1936 fue firmado en la ciudad de Puerto Príncipe, capital de la República de Haití, por los excelentísimos señores Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, presidente de la República Dominicana, y Doctor Estenio Vincent, presidente de la República de Haití, un protocolo de revisión del Tratado Dominico-Haitiano del 21 de enero de 1929, que copiado al pie de la letra dice así. Entonces, Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, presidente de la República Dominicana, y del otro lado está en francés también, Estenio Vincent, président de la République d'Haïti, et le généralissime Dr. Rafael Leónidas Trujillo, président de la République Dominicaine. Entonces, aquí viene, y solo voy a leer, tiene unos 16 artículos el tratado, pero yo señalé algunos. Se habla de las carreteras y luego se habla también de la carretera internacional, que la carretera dice que la trocha tendrá 60 metros, pero que la anchura de la carretera serían 7 metros, dice, y que costaría $450,000, y que Haití va a poner 225,000 de 47 kilómetros, y el gobierno dominicano 225,000. Todo lo dice así el tratado, y es la parte de la ingeniería de parte dominicana, fue firmada por el ingeniero Gautier y Gómez, fueron dos, M.S. Gautier y Casimiro Gómez, y por los haitianos Louis Roy y Chantil Cipener, que ese es un apellido, lo colijo ahí como de origen alemán. Entonces, dice, los dos gobiernos concuerdan, dictarán disposiciones especiales para establecer y reglamentar los servicios de policía y de aduana en el trayecto de dicha carretera y los otros caminos que por su naturaleza y situación puedan interesar. Y entonces dice el artículo 6, las aguas de los ríos Libón y Artibonito pertenecen en partes iguales a los dos estados limítrofes, y su uso está sometido a las disposiciones del artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje, que fue firmado en la ciudad de Santo Domingo, hoy Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana, el 20 de febrero del año 1929. No, porque hubo dos. El tratado fronterizo dominico-haitiano es del 21 de enero de 1929, pero luego el 20 de febrero se firmó otro.